Vamos a seguir con la vista. Mateo, capítulo 27, versículo 32. Mateo 27, 32. Dice así la palabra de Dios. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Vamos a ver hasta dónde abarcamos. Si alguien me preguntara cuál es el pasaje más difícil de predicar, yo contestaría Ezequiel, por ejemplo, el capítulo 1. Ezequiel es un libro muy difícil de comprender. Apocalipsis, difícil de comprender. También hay una lista de nombres en la genealogía del Nuevo Testamento que yo no entiendo tampoco. Este pasaje de Mateo 27 o Marcos, los pasajes paralelos, o Marcos 15 o Lucas 23, los pasajes que nos hablan y describen de la crucifixión de nuestro Señor. Son pasajes, hermanos, muy difíciles de predicar. Que, por cierto, en el cielo ni Paco va a tener trabajo, ni yo voy a tener trabajo, ni nadie va a tener trabajo, porque en el cielo no habrá pecadores. En el cielo ya no podemos predicar, porque en el cielo ya no hay pecadores. Por lo tanto, no podemos predicar. Los únicos que trabajarán en el cielo puede ser Abel, Samuel, que saben de música, carpinteros, fontaneros, albañiles. Yo no tendría trabajo. Las mujeres todas guapas. No porque sean difíciles de entender. Las palabras que emplean los evangelistas son muy sencillas, son muy claras. La dificultad es que no hay ninguna persona en el mundo que tenga un vocabulario, hermano, que tenga el sentimiento o que tenga el fervor de describir los sentimientos del Señor Jesucristo ahí en la cruz. Eso es lo difícil. No hay persona en el mundo que tenga palabras exactas para describir esto que estamos leyendo. Yo he cogido un trocico, pero lo vamos a dar en varios días porque tiene mucho contenido este pasaje. Lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. Ese día no hay persona en el mundo que tenga palabras, frases, sentimientos, elocuencia, el fervor de describir el gran amor de Dios mostrado en ese día en la cruz. Ni un ángel. No hay ningún predicador que sea tan elocuente como para describir lo que realmente sucedió aquel día en el Calvario, en la historia. Ya sé que son los versículos más difíciles de la Biblia. Hay que orar a Dios que nos ayude a entender estos pasajes. Abre nuestros ojos, como dice el salmista, que abra nuestros ojos para ver las maravillas del Calvario en esta mañana. Yo pensaba terminar este libro antes, pero al ver tanto contenido he preferido ir poco a poco. Nos vamos a recrear, hermanos, desde ahora en adelante, nos vamos a ir recreando en todos estos pasajes, en estos dos, 27 y 28. He preferido ir poco a poco. Creo que en estos últimos capítulos son muy importantes, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor. Quiero comenzar con unas advertencias muy importantes. Una advertencia antes de estudiar el pasaje. Primera advertencia. Este pasaje nos enseña lo que pasó en el Calvario, un día en la historia. Y es posible que caigamos, hermanos, en la tentación de apagar nuestra mente, de apagar nuestro cerebro, pensando que ya conocemos la historia. Y es posible que hayamos escuchado mucho de la cruz, que hayamos contado todas las mañanas que venimos aquí todo sobre la cruz y que menospreciemos el estudio de esta mañana, cantando todas estas cosas de la cruz. Bueno, ya conozco los detalles, ya conozco lo que dice el letrero encima de la cruz, ya lo conozco.
ya conozco lo que decían los soldados, sé exactamente lo que pasó, y no te digo que no. Esto lo he escuchado desde que nací, desde que estoy viniendo a la iglesia he escuchado lo que vas a decir. No voy a aprender nada nuevo. Eso, hermano, es una tentación del diablo, pensar así. El poder del cristiano está en el estudio y en la aplicación de lo que pasó en la cruz. Es por eso que el apóstol Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, la cruz, hermano, es poder de Dios. Es poder de Dios. Poder de Dios está en el estudio, en la aplicación de lo que pasó en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo lo vuelve a repetir. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, 1 Corintios 2, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Muchas veces cuando se nos presentan personas de otra denominación y empiezan a comernos los sesos y hablando filosóficamente y para arriba y para abajo, que ya digo, Señor, ¿cuándo me dejará? No me interesa nada de eso me interesa de lo que me estás diciendo. Me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo. De eso es lo que quiero que me hable y a este crucificado. Déjame de milongas. Esa fue la predicación del apóstol Pablo, Cristo crucificado. La segunda advertencia en este pasaje nos enseña sobre lo que pasó en el Calvario, y es posible que caigamos en la tentación de fijarnos más, atentos, es posible que nos fijemos más en los sufrimientos físicos, los eventos sobrenaturales que ocurrieron aquel día, muy peligroso esto. Sin duda alguna, los dolores físicos de nuestro Señor, lo que sufrió con los clavos, con la corona, con la lanza, la sed, son esenciales para nuestra redención. Sí, están ahí en este pasaje, el velo del templo roto, la oscuridad, las tinieblas. Dice que el sol se oscureció desde las 12 a las 3 de la tarde, toda Palestina en oscuridad, no se veía nada. Las rocas se partieron, temblaron la tierra, todo eso, la milagrosa resurrección de muchos que salieron de la tumba, creyentes del Antiguo Testamento, y la gente los veía. Todas estas cosas nos podemos fijar, todo lo físico, lo exterior. Fueron cosas espectaculares y sin duda tiene su parte importante, la crucifixión, pero no nos fijemos en esas cosas como si fuera algo de entretenimiento, hermano. Son cosas sagradas, cierto, son cosas del lugar santísimo, cierto, y tratan de nuestra salvación, vale, tratan de la muerte del Cordero como se hablaba esta mañana. Tengamos mucho cuidado entonces y no nos fijemos en lo exterior, en lo visible en esta mañana, olvidándonos en lo visible, olvidándonos de lo invisible. Estamos viendo lo visible, que es las cosas que os estoy diciendo, el terremoto, la cruz, lo visible. Pero no nos olvidemos de las cosas invisibles en la cruz. ¿Nos hemos puesto a pensar en esto? Cuando el Señor decía, Elí, Elí, lama sabatani, realmente ninguno de nosotros podemos sentir lo que realmente sentía en su corazón el Señor Jesucristo por nosotros. Imaginaos los dolores intensos del alma del Señor Jesucristo al gritarse allí en la soledad suya y en la sed y en la inanición y en los dolores. Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El profeta nos habla de eso cuando dice, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Al estudiar este pasaje, ahí está lo exterior, lo visible, pero no nos olvidemos, hermanos, de lo invisible, de lo interior, los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Vamos a seguir. Con esto en la mente, con estas dos advertencias en la mente, comenzamos nuestro estudio. Un pasaje súper importante.
Y vamos a empezar meditando en el versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Cuando salían, ojo con esa palabra. El Señor había sido azotado 100 veces en el pretorio. Después los soldados romanos se habían burlado de él. Siguieron golpeándole más. Ahora lo llevan fuera de la ciudad, rumbo al Gólgota. Por el Evangelio de Juan sabemos que, al parecer, nuestro Señor Jesucristo cargó la cruz desde el pretorio. Es decir, el pretorio es el lugar donde Pilato allí hacía sus juicios y sus cosas, y allí tenía un edificio dedicado a la jurisprudencia. El Señor Jesucristo salió de allí hacia el Gólgota, por lo que dice Juan. Tenía que salir hasta los límites de la ciudad. Pero habían golpeado, hermanos, tanto a nuestro Señor Jesucristo, que había sufrido tanto, estaba tan débil, que no pudo seguir cargando con la cruz. Y podemos imaginar a los soldados romanos azotándolo una y otra vez para que se levantara. Pero por más que lo azotaron, no pudo levantarse de la cruz. No podía con la cruz, no podía cargar la cruz. Así que cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le obligaron a que llevase la cruz. Ese es el significado de la frase cuando salían del pretorio. Pero la frase también tiene un significado espiritual muy profundo y lo vamos a ver. Y también muy práctico. Hay que tomar en cuenta que solo los peores criminales eran ejecutados fuera de la ciudad. Saca al blasfemo fuera del campamento, fuera de la ciudad. Y todos los que le oyeren pongan su mano sobre la cabeza y apedréenlo toda la congregación. Sacarlo fuera de la ciudad. Era fuera de la ciudad, era lugar de inmundicia. Había un lugar allí determinado, el lugar de los inmundos, como los leprosos. Sacarlo fuera. Ahí es donde estaban los leprosos, fuera los inmundos, todos fuera de la ciudad. Dice Hebreo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Es decir, generalmente cogían un animal, lo sangraban, la sangre se metía en el santuario, pero el animal, lo que era el resto del animal, fuera, lo quemaban fuera de la ciudad. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. ¿Por qué salió nuestro Señor Jesucristo fuera de la puerta? Nos explica ahí esos versículos. Porque fue algo realmente, hermanos, profetizado por el Antiguo Testamento. No fue casualidad, hermanos, no hay casualidad. En nuestras vidas, en tu vida y en mi vida, no existen las casualidades. No hay casualidades para el Señor. No fue casualidad que el Señor no murió azotado en el pretorio. No fue casualidad. Nos dicen los historiadores que muchos morían azotados en el pretorio. Tantos latigazos que morían allí. Los judíos estaban limitados a 40 azotes, no podían más dar 40 azotes, por eso la expresión 40 menos 1. Pero los romanos no, eran ilimitados, y los romanos sanguinarios a veces azotaban tanto que el criminal, el ladrón o la persona que estaba ahí siendo castigada moría tan solo por los azotes, no era necesario llevarla a la cruz, ya moría allí en el pretorio. Nuestro Señor Jesucristo no fue apedreado, no murió en el pretorio. En algunos casos, he leído en comentarios, morían dentro de la ciudad. Iban hacia la cruz, pero no llegaban y morían. Algunos sí morían apedreados, otras en Jerusalén, en las calles de Jerusalén, dice un comentarista. Pero nos dice la Biblia que la historia es que salió el Señor Jesucristo fuera de la ciudad para ser crucificado.
Este hecho entonces nos confirma que Cristo fue hecho inmundo para librarnos a nosotros, hermanos y hermanas. Cristo fue hecho inmundicia, algo sucio, algo banal, para librarte a ti y a mí de la condenación, para limpiarnos. Tuvieron que hacer estas cosas, como dice el que no conoció pecado, aquí lo tengo escrito, el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces Pilato y los soldados no lo sabían lo que estaban haciendo, ni los judíos se lo imaginaban, pero estaban cumpliendo la profecía de los sacrificios del Antiguo Testamento. Esta frase, como digo, cuando salían, tiene importancia. Implica dos lecciones del capítulo 13 de Hebreos. Primera lección, que el Señor Jesucristo derramó su sangre a causa del pecado, nos dice en Hebreos 13:11. La cruz no fue un ejemplo de amor allí en el Calvario y de paciencia y de humildad. La cruz fue un sacrificio vicario, como dicen los teólogos, pero ahí se refiere a un sacrificio sustitutorio. Muere el pecador, queda libre. Muere Jesucristo, queda libre el pecador. Un ejercicio sustitutorio. Nuestro Señor Jesucristo murió fuera de Jerusalén, sacrificado por tus pecados y por mis pecados. Por eso es que tenemos, hermanos, toda la esperanza del mundo, que Dios nos perdona a todos, a cada uno de nosotros, hayamos hecho lo que hemos hecho, en los tiempos que hayan sido, presentes, pasado y futuro. Todo aquel que se acerca a Jesucristo tiene el perdón de sus pecados, sea de lo que sea, hermano y hermana. No te preocupe el pecado que haya sido, por muy grave que haya sido. Tienes el perdón de Dios si te acercas a Él. Pecados indecentes, pecados de nuestros robos. ¿Quién de niño no ha ido a una tienda y se ha llevado alguna cosa? Todas nuestras malas palabras, todos estos pecados, todo nuestro enojo, que muchas veces nos enojamos estúpidamente con nuestra esposa, con nuestro esposo, que después te pone si esto no merece la pena. Te pone a pesar las cosas y dices, si esto no merece la pena. Pero después cuando ha pasado. Y dice que el enojo reposa en el corazón de los necios. Agárrate. Todos nuestros rencores y todos los pecados que suele pecar el hombre, y sigue más. Dios nos perdona, por ejemplo, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. También nos perdona: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quítense de vosotros amargura. Tienes un problema con alguien y tú en tu corazón estás que arde de odio. Y el otro no se entera. El problema lo tienes tú, el problema no lo tiene aquel. Deja ya la amargura, deja la ira, deja el enojo, la maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¿Por qué derramó Cristo su sangre? Por nuestros pecados fuera de la puerta. Por esta razón. Segunda lección, que el Señor Jesucristo nos santificó. Es decir, al creer en el Señor Jesucristo, nos apartó para Él, fuera del mundo. Antaño estábamos en el territorio de la muerte. Cuando nos acercamos a Jesucristo y le recibimos, entramos en el territorio de la vida. Y si tú te sitúas en el territorio de la muerte, tienes la condenación. Pero en cambio, si te sitúas en el territorio de la vida, ¿Jesucristo qué es? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos santificó. Aquí significa que nos limpió. De tal manera nos limpió.
de tal manera que ahora podemos acercarnos para adorar a Dios como esta mañana magníficamente lo hemos hecho, hermano, os lo aseguro, ¿eh? Yo no he tenido tiempo de hablar, quería hablar unas cosas, pero prefiero que habléis vosotros. Muy bien, lo celebro, de verdad, a los que habéis participado. Podemos acercarnos a Dios para adorar, como nos explica el capítulo 10 de Hebreos, que dice que con un solo sacrificio nos santificó, de tal manera que nuestra perfección está asegurada. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Él dice que cuando te acercas a Dios y le pides el perdón de tus pecados, como digo, sean cuales sean, dice que Él los coge y los echa en lo profundo del mar. Y ya nunca me acordaré de tus pecados. Por eso fue llevado el Señor Jesucristo fuera de la ciudad. Es por eso que leímos esta frase. Cuando salía, el autor de Hebreos también nos da una lección práctica. Hebreos 12, 13, 12, 13, 12. Vale. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. En otras palabras, padeció fuera de la puerta. En otras palabras, no nos avergoncemos, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. No nos avergoncemos. Dejemos al mundo, sigamos al Señor Jesucristo, aunque eso signifique que nuestros amigos se burlen de nosotros. A mí me han llamado en mi trabajo muchas veces la atención. Si sigue hablando de eso, me voy, me levanto y me voy. Y yo digo, pues vete. Que nos digan, este es un protestante. No nos avergoncemos de eso, hermano. A mí me da todo eso igual. Yo daba claridad con tanta gente que yo trataba. Yo soy protestante. Soy de la iglesia evangélica. ¿Y qué? ¿Me vas a quitar la paga? Estemos, hermanos, dispuestos a sufrir por Él, así como Él sufrió por nosotros fuera de la puerta. Hebreos 10:34. A ver, fijaos lo que dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Los hebreos en aquellos tiempos, los que se convertían al Evangelio, pues los demás no le hablaban, le insultaban, no les vendían en las tiendas, incluso las autoridades se metían con ellos, y por eso dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Le quitaban las propiedades, pero ellos tenían en mente una cosa superior. Miraban hacia adelante, hacia el cielo, que tenían una herencia en el cielo. Y dice que me cuesta trabajo entender. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Me cuesta trabajo entender que te quiten tu casa, tu tierra. Si sufrimos vituperio, hermano, es decir, afrenta, burla, tengamos en cuenta qué es el vituperio del Señor Jesucristo. Pero más de esto hablaremos en el siguiente capítulo. Notad la segunda parte del versículo 32. Dice, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Cuando dice que hallaron, no nos imaginemos que lo andaban buscando. Simón, no. ¿Dónde está Simón? No. En otro evangelio nos dice que Simón venía del campo y pasaba por ahí. Imaginemos la ciudad de Jerusalén en ese día. Era una multitud muy grande en la Pascua, que era cuando se celebraba la salida del pueblo de Israel de Egipto, como todos salieron, que no es la Pascua que celebramos nosotros, que es lo que yo me creía, es la salida del pueblo de Dios. Todos los años se debía de celebrar eso. Y había muchísima gente entrando y saliendo. Eran días de la Pascua, nos dicen los historiadores, que más o menos nos dicen 1 par de millones de personas iban a ir a celebrar la Pascua, no de Jerusalén, sino de todo el mundo. Todos los dispersos de Jerusalén iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Judíos de todo el mundo iban a Jerusalén. Entonces los soldados ven que Jesús ya no puede cargar.
con la cruz. Y escogen al primer judío que pasa por allí y le obligan a cargar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué diferencia, hermano? ¿Qué diferencia entre la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, que 5 días antes de todo esto nuestro Señor había entrado como un rey, como un rey? La gente, los jóvenes, los niños gritaban: «Hosanna al que viene en el nombre del Señor». La ciudad conmovida, pero ese día vemos la multitud entrando, saliendo, y vemos al Señor Jesucristo ensangrentado, maltratado, azotado, tratado como un criminal. Lo vemos saliendo. El punto que quiero recalcar aquí es la providencia de Dios. Me entusiasma la providencia de Dios. Cirene era una región del norte de África, cerca de Egipto. Lo he estado mirando en los mapas. Lo que ahora es Libia. Allí estaba, era una ciudad muy grande. Se dice que había unos 100.000 habitantes en Cirene, una ciudad del norte de África. Y sabemos que había muchos piadosos en Cirene, en esa ciudad, puesto que había una sinagoga de los residentes de Cirene allí en Jerusalén. Es decir, los de Cirene habían construido una sinagoga especialmente para ellos en Jerusalén. Cuando iban a Jerusalén, se reunían en esa sinagoga. Simón entonces estaba en Jerusalén para celebrar la Pascua. Había venido, como digo, de una ciudad de Cirene, de muy lejos, más allá de Egipto, para celebrar la Pascua, como un buen judío, como un buen adorador de Dios, como un buen discípulo de Dios como nosotros. Venimos domingo tras domingo a celebrar la Pascua, que es la mesa del Señor equivalente. Y nunca se imaginó Simón Cirene, al salir de ese viaje hacia Jerusalén, él nunca se imaginó que su vida cambiaría totalmente. Algo vio, algo escuchó de las palabras del Señor, algo vio en la actitud y los sufrimientos del Señor cuando iba hacia el Gólgota. Y se impresionó tanto, Simón se impresionó tanto, que se convirtió. No tan solamente él fue salvo, también fue su familia. ¿Y cómo sé esto? Pues muy sencillo. Marcos 15, y obligaron a uno que se llamaba Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venían del campo, a que llevase la cruz. Por eso lo sé. Se refiere a los dos hijos como conocidos de la Iglesia. El nombre era Alejandro y el otro Rufo. Y muy probablemente su esposa es la que menciona el apóstol Pablo en Romanos 16, cuando dice: «Saludad a la madre de Rufo». Muy probablemente sea este Rufo, el marido. Dicen los comentaristas estas cosas. Y todo esto, hermano, por la providencia de Dios. Había millones de judíos allí en Jerusalén, entrando a Jerusalén. Pero Dios vio al soldado romano, de entre todos los judíos, le dio a escoger a Simón de Cirene. No fue casualidad, fue la providencia de Dios que hizo que Simón viniera del campo ese día. Ese minuto, ese segundo que pasaba por allí, cuando el soldado le agarra y le dice: «Tú, carga con la cruz». No fue casualidad. En nuestra vida, hermanos, no hay casualidades. Para mí no fue casualidad que yo estaba en Archina y me fui hace días a trabajar y allí me fue no muy bien, más para allá de bien. Aquí tenía problemas y opté por irme a otro pueblo y no me fue muy bien, me fue muy bien. La providencia de Dios, hermano. No fue casualidad en mi vida que me fuera a estudiar el bachiller a Molina, no fue casualidad. Y conocí a mi esposa, mi amada esposa, en la cual yo después había muchas chicas que conocía, cosas así, pero en mi corazón Dios puso esta mujer y me dijo en mi corazón: esta es, Silverio. El Señor, esta es. Yo, sí, es que yo no me atrevo a decirle nada porque me da, esta es.
por más vueltas que yo estuve dándole para arriba, para abajo y para el lado durante el bachiller, yo no le dije a ella nunca nada. Pero en mi corazón Dios me dijo, esta es, no le des vueltas. Sigue dando las vueltas que quieras, esta es. Y efectivamente, esta es. Y así es la vida de cada cristiano. Cada uno podemos contar en nuestra vida nuestro testimonio. Y sabéis que la providencia guía nuestra salvación en cada cosa, cada circunstancia. Cada minuto y cada segundo guía nuestra vida, hermano, la providencia de Dios. Tengamos eso en cuenta, la buena y sabia y soberana providencia de Dios en todas las cosas. Y esto, hermano, nos va a dar tranquilidad. Tener esto en el corazón nos va a dar tranquilidad, consuelo, nos va a dar ánimo, nos va a dar valentía y la esperanza de superar todas las pruebas. Esa providencia de Dios, que Dios está con nosotros. La última frase nos dice, a este obligaron a que llevase la cruz. No vamos a pasar del primer versículo. A este obligaron a que llevase la cruz. Para entender esta frase hay que recordar que los judíos estaban bajo la autoridad romana. Los romanos habían conquistado Israel. Los soldados romanos, por la ley, podían obligar a cualquier judío a llevar una carga. En este contexto lo vais a entender enseguida. El Señor Jesucristo le dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga una milla, ve dos. ¿Lo entendéis? Los romanos le obligaban a llevar una milla y el Señor Jesucristo le dice, el que te obligue, tú dos. Por eso sabemos esta cosa. Entonces Simón de Cirene no podía hacer nada más que obedecer, pero en esa obediencia a un mandamiento injusto, él tuvo la gran bendición de toda su vida. Ayudó a cargar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que le llevó, hermano, a ser salvo él y toda su familia. ¡Qué gran bendición! Por esa obligación, por esa carga. Pero no vayamos, hermano, a malinterpretar, caramba, esto. Lo que salvó a Simón no fue que cargó la cruz de madera, el peso. No vayamos a pensar eso. Lo que salvó a Simón y a su familia fue su fe en el Señor Jesucristo. Y eso fue lo que a él le salvó. La última frase también tiene algunas lecciones prácticas. Nos dice, a esto le obligaron a que llevase la cruz. A este, perdón. Primera lección, y ya voy terminando porque es que el tiempo... Hermano, cuando nos obliguen, cuando tengamos que hacer cosas que nos parecen injustas, hagámoslas, pensando que son parte de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tengamos que hacer algo, cuando se nos obligue a hacer algo en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la vida, cosas que a nuestro parecer nos parecen injustas, hagámoslo, pensando que son parte de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos la obligación así, las cosas se van a hacer con gusto, porque son para el Señor. Tu madre, tus padres te piden cosas que a tu parecer te parecen injustas. Mi madre me está diciendo esto, pero esto no es justo. Hazla para el Señor. Los platos no te tocan fregarlos ahora, le toca a mi hermana. Pero tu mamá te dice que los laves tú. Otra vez. Hazlo. Es para el Señor. Hazlo como parte de la cruz de Cristo. Y muchas veces es la clave para tener paciencia y alegría en las pruebas que vemos en esas cosas como parte de la cruz del Señor Jesucristo. Dice, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Sobrevenido quiere decir que no lo esperas.
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. No nos imaginemos que Simón Cirene, después de haber cargado la cruz, después de que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado, después que él y su familia fueron salvos, yo me imagino que alguien le hubiera preguntado a Simón de Cirene: ¿no te dio rabia, Simón, que viniera un romano y te obligara a llevar el pedazo palo que pesa 120 kilos? ¿No te cansaste de esos 120 kilos lo que pesaba? Las personas, Simón, pensábamos que eras tú el que había que crucificar. ¿Es que no te daba vergüenza eso? Que tú eras el criminal. Yo me imagino contestando a Simón muy contento, pero con lágrimas en los ojos. Recordando lo que había pasado, Simón diría: valió la pena. Valió la pena cargar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fue así como conocí a mi Salvador. Valió la pena. Y de alguna manera, Dios en su plan soberano, diría Simón, me usó a mí para su plan de redención, para su gloria, me usó a mí, valió la pena. Y te voy a decir más, Silverio. La voy a cargar la cruz 1000 veces más. Pensemos, hermano, que cuando nos obliguen a hacer cosas que nos parecen injustas, hagámoslas pensando que son parte de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y también un minuto, ya esto un minuto. Es una lección que Dios, hermano, en la vida no nos dejará, como al Señor Jesucristo le ocurrió, no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir en nuestro sufrimiento. Cuando estamos sufriendo tenemos presión, pero Dios no nos va a dejar ir más allá de nuestros límites. Vendrá en tu ayuda. Porque justamente con la prueba te dará la salida para que podamos soportar el sufrimiento, la angustia, la penuria económica. Así se puede traducir la palabra tentación, que puede ser tentación o prueba, viene a ser lo mismo. Dios no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. El Señor en su humanidad estaba muy débil, no pudo con la cruz. Han calculado los historiadores, porque lo he leído en comentarios, que la cruz pesaba unos 130 kilos. Hay algunos que dicen que pesaba 200 kilos, pero yo creo que no. Imposible para el Señor cargar con tanto peso después de la tortura. Dios proveyó, si nos damos cuenta, Dios proveyó que Simón estuviera allí. Y Dios va a proveer en tu vida, en la prueba, en el sufrimiento, que Dios está a tu lado llevándote contigo. Que el Señor os bendiga. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por este estudio, Señor, que queremos ir aprendiendo cada día más, Señor. Y te rogamos, Señor, que nos ayude a tener una fe más viva contigo, a acercarnos cada día más a ti, Señor, a orar, Señor, a ti, como se decía esta mañana, al Dios de Israel, no al Dios que nosotros nos hemos forjado, un Dios hecho a nuestra medida, sino al Dios que abrió el mar rojo, al Dios que salvó a Daniel de los leones, al Dios que multiplicó los panes y los peces, Señor. A ese Dios el que adoramos, a ese Dios el que bendecimos, y todo lo que hacemos es en su nombre. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a que haya afluencia de hermanos interesados en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.